Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo a todos en esta noche. Estoy muy contento de estar de regreso en medio de ustedes y les traigo un saludo de parte de los hermanos allá en Puerto Rico, de parte de la congregación que pastoreo allá en Ponce y de todos los hermanos de la novia allá en Puerto Rico y de todos los ministros allá también de Puerto Rico. En esta noche, pues, es para mí de grande bendición poder estar nuevamente entre ustedes para seguir platicando de la palabra del Señor, la cual, pues, hemos estado hablando y que el Señor, pues, ha permitido que su novia comience a saber las cosas que necesita saber para el rapto. En esta noche quiero comenzar inmediatamente y vamos a estar puestos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, y el Evangelio según San Mateo, capítulo 11 también. Y vamos a leer ahí, comenzando en el del verso 13 en adelante. San Mateo 16, verso 13 en adelante. Viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas, Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y San Mateo capítulo 11, verso 25 en adelante, dice: En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues ya sí agradó en tus ojos. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, y aquí en esta noche estamos congregados adorando y glorificando tu nombre, y ha llegado el momento de escucharte a ti. Padre, habla a nuestros corazones en esta noche y edifícanos a todos, oh Padre celestial. Padre eterno, te lo pido todo en el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo, William Marion Branham. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? En esta noche, pues, nos ha llamado la atención este pasaje de las Escrituras, o estos dos pasajes que hemos tenido en esta noche, donde hemos visto que el Señor le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquellas multitudes que siguieron al Señor, cada uno de ellos tenía su propia opinión de quién era el Hijo del Hombre. Unos decían: este es un profeta, este es Juan el Bautista. Otros decían: este es Jeremías. Otros decían: este es Elías. Y así por el estilo, cada cual tenía su opinión
y todos la opinión que tenían acerca del Hijo del Hombre, acerca de Jesús de Nazaret, la opinión que tenían de él era que aquel era un profeta. Y en esta noche vamos a ponerle por tema a lo que vamos a hablar. ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? La idea que tenían todas aquellas personas que seguían al Señor, bueno, no era una idea muy mala. Lo estaban comparando y creyendo que era un profeta y eso estaba bien. Pero eso no era el todo. Eso no era el todo. Él sí era más que profeta. Era Dios encarnado, Dios hecho hombre. Pero la opinión era que era un profeta por las señales que hacía, porque hizo las señales de profeta. Y esa era la opinión que tenía el pueblo. Por supuesto, los líderes religiosos no tenían ni siquiera esa opinión. Ellos más bien pensaban que ese era Belcebú y que por el dedo de el príncipe de los demonios echaba fuera esos espíritus y sanaba a los enfermos. O sea, la opinión de las religiones era que aquel ni era profeta de Dios ni era nada de eso, sino que era un falso. Pero el pueblo que le seguía, que veía lo que él hacía y veía que eso no era del diablo, sino que eso era de Dios. Entonces, reconocían que aquel era un profeta. Y el Señor quiso saber qué pensaban sus discípulos acerca de quién él era. Y le dice el Señor a sus discípulos, bueno, yo quiero saber qué revelación ustedes tienen. Y quiero también saber la revelación que tienen la gente que me siguen a mí. ¿Quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, cada cual dio su opinión. Bueno, hemos oído decir que, de la gente hemos oído decir que tú eres un profeta, y que tú eres un profeta de los grandes. Unos dicen, ese es Jeremías. Bueno, quizás lo vieron cuando estuvo en la tumba de Lázaro, y como lloró, y como veían que lloraba, pues sabían que Jeremías, él lloraba mucho. Pues ese tiene que ser Jeremías, un profeta que llora. Pero quizás otros vieron como Elías, el profeta, actuaba con un carácter fuerte que no se las aguantaba a nadie. Se decían, ese, mira cómo actúa como Elías, ese es Elías. Y otros quizás que no sabían que Juan el Bautista estaba vivo cuando el Señor murió, que quizás llegaron después. Y habían oído la historia de Juan el Bautista, que lo habían matado por allá porque hablaba tan duro y le cantaba la verdad, no importaba quién fuese el que estuviese delante de ellos. Y que se las cantó la verdad bien clara ya a Herodes y por eso lo mataron. Y quizás cuando vieron al Señor después, en la forma que actuaba, cogió y le tiró las mesas de los cambistas de allá en el templo, decían, ese tiene que ser Juan el Bautista que ha resucitado de nuevo. Quizás también lo veían cuando cogía a los líderes religiosos que venían donde él a hacerle preguntas y hacer cosas así para tratar de tentarle, y veían que ese venía y le decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir del fuego del infierno? Y quizás habían oído que Juan el Bautista también les había dicho lo mismo. Bueno, ese tiene que ser el mismo. Pero el que estaba allí era el Dios Todopoderoso en carne humana. Y lo que estaba en Juan era una porción de lo que estaba dentro de aquel que estaba allí. Entonces, bueno, pues la gente siempre cuando ven la manifestación de Dios en carne, pues cada cual tiene su propia opinión. Entonces, el Señor quiso saber qué pensaban la gente, y los discípulos le dieron el informe. Pero luego el Señor les dice, bueno, ahora yo quiero saber quién ustedes creen que yo soy, quién ustedes dicen que soy yo. Ahí todo el mundo estaba calladito, y Pedro, que tenía una revelación que la recibió allí mismo, para ver quién era aquel que estaba allí, dice, tú, ¿de quién tú eres? Yo sé que tú no eres uno de los profetas. No.
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo sé que tú no eres uno de los profetas, yo sé que tú eres Dios en carne humana, Dios hecho hombre. Yo sé que tú eres Isaías 9:6. Porque un hijo nos es nacido, niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre Emmanuel, consejero, príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte. O sea que yo sé que tú eres ese que dice Isaías. Tú eres ese que dice Isaías que habría de venir. Tú eres el Mesías. Porque el Mesías es Dios en carne humana, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Tú eres el Cristo, el Mesías. No solamente lo que dice la gente, un profeta, no. Tú no eres un profeta de Dios, sino tú eres Dios el profeta. Porque los hombres son profetas de Dios, los que Dios envía. Pero Jesucristo no era un profeta de Dios. Él era Dios el profeta. El mismo que estaba en los profetas. Y estando en los profetas, era Dios el que profetizaba a través de los profetas. Por eso es Dios el profeta, porque el único profeta que hay es Dios. Entonces, cuando se manifiesta en un hombre, el cual él escoge para manifestar ese atributo de profeta, entonces ese hombre es conocido como un profeta, porque Dios se manifiesta en esta forma y bajo ese ministerio. Es igual que los pastores. Los pastores son pastores por la sencilla razón de que Dios ha puesto ministerios, 5 ministerios en medio de la iglesia, y uno es el ministerio de pastor, pero esos son ministerios de Dios, no son ministerios de los hombres, son de Dios. Y cuando Dios pone uno de esos ministerios, como el de pastor en un hombre, entonces Dios, que es el gran pastor y el buen pastor, se manifiesta a través de ese hombre, y entonces ese hombre a través del cual él se manifiesta es conocido por el ministerio de pastor. Y así también son los profetas. Entonces encontramos que el que lo está pastoreando usted no es un hombre, sino el mismo Señor a través de un hombre. Encontramos que los discípulos estaban bien a la expectativa. Y Pedro, que era el más agresivo siempre, y él sabía lo que estaba haciendo y lo que estaba diciendo, porque lo que él dijo, él no lo recibió de aquí de la tierra. Por eso el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no te lo reveló ninguna persona, no lo aprendiste en un seminario, no lo aprendiste a través del mecanismo humano, sino que lo que tú has dicho es una revelación que te ha bajado de mi Padre Celestial. Es una revelación divina. Así es que es una bienaventuranza para ti. Fíjese que el Señor no dijo, cuando los discípulos le dijeron, la gente dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, o alguno de los profetas que ha resucitado. Pues cuando el Señor oyó estas cosas de los discípulos, el Señor no dijo, pues bienaventuradas son esa gente que han creído que yo soy un profeta. Él no dijo nada de eso. Él cuando únicamente dijo que bienaventurado fue a Pedro. ¿Por qué? Porque la revelación que él tuvo no fue la misma que tenía la gente. Era una revelación que le había bajado de arriba. Y él, por la revelación divina, sabía que aquel que estaba allí, que el Hijo del Hombre era el Hijo de Dios. Él supo que aquel era el Hijo de Dios, aunque el Señor no estaba diciendo que él era el Hijo de Dios. Usted encuentra que el Señor no estaba diciendo siempre, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios. No, él tenía eso en secreto. Porque cuando el Hijo del Hombre se manifestó, tenía escondido este secreto de quién era el Hijo del Hombre que estaba allí. Nadie sabía quién él era. Solamente lo podrían saber aquellos que por revelación divina lo recibiesen. El resto podía tener la idea que tenía el resto de la gente. Este es un profeta, por las señales que hace. Pero Pedro
y los que como Pedro tuviesen revelación de lo alto, sabrían que aquel era el Hijo de Dios. Y conocer quién es el Hijo del Hombre cuando se manifiesta en esta tierra, conocer quién es, eso es una bienaventuranza. Ahora, ¿qué es el Hijo del Hombre o quién es el Hijo del Hombre? El profeta nos enseña que el Hijo del Hombre es uno de los títulos que Dios toma y uno de los nombres de hijo a través de los cuales Dios se manifiesta, porque Dios se manifiesta en 3 nombres de hijo: Hijo del Hombre, Hijo de Dios e Hijo de David. Este título de Hijo del Hombre, Él lo toma cuando Él se hace carne. Siempre que Dios se hace carne, el título de hijo que Él toma es Hijo del Hombre. Porque Hijo del Hombre es título de profeta. Y cuando Dios se encarna, es Dios el profeta en carne humana. Entonces aparece en la tierra como un profeta. Pero el secreto es conocer quién es ese Hijo del Hombre. Aparece como un profeta y todo el mundo le ve. Y los que creen las señales que hace, reconoce que es un profeta. Pero el secreto está no solamente en saber que es un profeta, sino saber quién es en ese tiempo que Él se manifiesta en esa forma. Encontramos que el Señor dijo que nadie conoció al Hijo sino el Padre. Y nadie conoció al Padre sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Por lo tanto, conocer quién es el Hijo, nadie lo conoce, a menos que no sea por revelación divina. Conocer quién es el Padre, nadie sabe, a menos que no sea por revelación de lo alto. Por eso, por más educación y por más intelecto que tenga una persona, eso no le sirve para conocer quién es Dios. Eso no le sirve para conocer quién es el Hijo y quién es el Padre. Usted, si se pone a mirar a la simple vista, tanta educación que han recibido los líderes religiosos de este tiempo final, encontramos que están graduados de universidades, de seminarios, y encontramos que la mayor parte del mundo llamado cristiano todavía no ha descubierto que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por el intelecto nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y si no saben quién es, menos van a saber cuál es su nombre. Por lo tanto, cuando por revelación de los altos se sabe quién es el Hijo del Hombre, entonces se sabe cuál es el nombre. Encontramos que esto no puede ser alcanzado de la manera que muchas personas quieren alcanzar, sino por revelación de lo alto y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. O sea que tampoco es para todo el mundo. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, esto es elección de Dios. Todo está predestinado y estas cosas son para los hijos de Dios. El resto tratará de encontrar las cosas y no las encontrarán. Y no podrán pasar de el lugar a donde llegaron aquellos que más cerca se acercaron, que fueron aquel grupo de personas que tenía la opinión de que el Señor era un profeta. Y como un profeta grande, mayor, así lo recibieron. Pero un grupito pequeñito le recibió como el Hijo de Dios. Y luego cuando comenzaron a predicar, después que el Señor murió y resucitó y ascendió a los cielos y luego ellos fueron llenos del Espíritu, entonces cuando comenzaron a predicar, ¿qué comenzaron a predicar? Comenzaron a predicar la manifestación de Dios en carne, dando a conocer quién era aquel Hijo de Hombre que había estado sobre la tierra. ¿No es esa acaso la predicación del Evangelio? ¿No es ese acaso el mensaje de la gracia? Dando a conocer quién era el Hijo del Hombre que estaba allí presente.
conocer que aquel era Dios en carne humana. Y Pablo decía, grande es el misterio de la piedad, sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Es sin contradicción. Cuando Dios se manifiesta en carne, nadie se ponga a contradecir esta manifestación de Dios en carne. Porque es sin contradicción. Y es grande ese misterio. Imagínense que el profeta, hablando acerca de los sellos, él dice que el Señor Jesucristo abrió los sellos allá en el Evangelio según San Mateo. Y comenzó él a traerlo acá al presente y mostró cómo en el tiempo del Señor Jesucristo el Señor abrió los sellos. Pero dice, pero cuando llegó al séptimo sello, él comenzó a hablar en parábolas. Y usted encontrará en el séptimo sello que el profeta habla y dice que el Señor, y en otros mensajes más, en otros de los sellos, él dice, ahí donde él hace la comparación, ahí él habla también, y él explica esto, él dice que él no abrió el séptimo sello. Y el profeta entonces enseña y dice que porque el séptimo sello era el mismo. El séptimo sello era el mismo Cristo. El séptimo sello era Dios en carne humana. El séptimo sello era la venida del Señor en carne humana allí, la primera venida de Cristo. Entonces, bueno, ya usted sabe, si el séptimo sello allá en los días del Señor era la primera venida de Cristo, Dios en carne humana, lo que dijo el apóstol Pablo, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Y ese era el séptimo sello allá, la manifestación de Dios en carne, el Hijo del Hombre allí presente. Si el séptimo sello era eso allá, bueno, ya usted sabe que tiene que ser lo mismo acá. Y eso no porque yo lo diga. Eso no porque yo lo diga. Vamos a ir directamente a lo que el profeta dice. Yo tengo algunos apuntes aquí, pero ni los estoy mirando todavía. Solamente estamos empezando aquí a venir esto. Y vamos a ir inmediatamente al séptimo sello, donde el profeta dice qué es el séptimo sello y cómo vendría el séptimo sello. Página 472. 472. Dice el profeta, noten bien, el mensaje del tiempo del fin, este sello, hablando del séptimo, él nos ha revelado los 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. El sello del tiempo del fin, cuando empiece, será algo completamente secreto, según la Biblia. Pero antes de conocer eso, recuerden Apocalipsis 10, del 1 al 7, que al fin del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello. El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo bien. Será de una manera tan humilde que el séptimo sello, cuando sea abierto, cuando sea manifestado la revelación del séptimo sello, será de una manera tan humilde. Uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada ya en el Vaticano, pero más bien viene como vino Juan el Bautista y como vino el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, allá en un establo. ¡Gloria a Dios! La hora está a la mano. Aquí estamos, hermanos. ¡Oh, amén! ¿Lo pueden ver? Si podían ver que aquí estamos. Viene como vino Juan el Bautista y viene como vino el Señor Jesucristo. ¿Lo pueden ver? Vamos a ver. Vamos a dejar que él mismo sea el que... Yo le puedo explicar aquí todito esto, pero vamos a dejar que él mismo le explique. Usted mismo lo va a ver ahí. Página 35 del libro de los sellos, donde el profeta habla
el Dios en simplicidad, y él dijo, no sabía lo que estaba diciendo allá en Dios en simplicidad. Ahora veo eso de lo cual estaba hablando. Porque la cosa sería tan humilde que el séptimo sello sería tan humilde. Vamos a ver, página 35, no, página 34, perdón. Página 34 dice el profeta en el tercer párrafo, según, sí, tercero, dice, ellos pensaron que así vendría, hablando de la venida del Señor, la primera venida. Pero cuando, bueno, vamos a empezar un poquito antes para que vean la actitud de la gente aquí también. Jesús dijo, si ustedes hipócritas, hijos del diablo, ustedes adornan los sepulcros de los profetas, y vuestros mismos padres fueron quienes los pusieron allí. Correcto. ¿Cuántos hombres justos os he enviado? ¿Y cuántos profetas? Y todavía los matáis, o los matasteis. ¿Ve usted? Lo que él llamó justo, ellos lo llamaron fanático y loco. Todos los profetas fueron tildados por las religiones de ¿qué? De fanáticos y locos. Y así cuando el Señor los aparece, dice, esos fueron hombres justos, profetas que yo les envié. Ellos pensaron que así vendría, pero cuando vino en un establo, cuando vino ¿quién? El Señor, en un establo nacido de una virgen y con apenas un sencillo carpintero como padre ajeno que lo iba a criar, y la virgen no era ni bien conocida. ¿Ve usted? Ella no era la hija del pontífice o cualquiera otro importante. Él más bien vino por una damita que vivía en una parte muy mala, llamada Nazaret. José era un simple viudo. Su esposa había muerto y le había dejado unos hijos. Ahora María estaba comprometida, y así él llegó con un nombre oscuro, aún al principio. ¿Con qué? Con un nombre oscuro aún al principio. Porque decían que nació ilegítimamente. ¡Ay, ay, ay! Eso les dio duro en sus costumbres tan pulidas. Con tanta educación y ética no podían pasar eso. En sus interpretaciones de las Escrituras no había nada de eso. Pero sin embargo era así, dice el Señor. ¿Cómo me da frío solamente pensar en eso y ahora ver la misma cosa sucediendo de nuevo? Dios no puede cambiar. ¿Lo vieron ustedes? ¿Quién era el séptimo sello allá? El Señor Jesucristo, quien nació en un pesebre. Y como dice el profeta, el séptimo sello acá, que vendrá de una manera tan sencilla, vendrá como vino Juan el Bautista y vendrá como vino el nacimiento del Señor Jesucristo. De esa manera es que vendrá. Oh, y cuando viene de esa manera, ¿qué sucede? Bueno, viene de una manera tan sencilla que la gente no puede pasar eso. No lo pueden creer. Viene como Juan el Bautista porque él fue el precursor de la segunda venida de Cristo. Y viene como el nacimiento de Cristo porque en él mismo se cumplió la segunda venida de Cristo. Porque en ese mismo cuerpo se encarnó el mismo Señor. Así es que viene cumpliendo los dos en las dos formas. O sea, en las dos formas. Viene como precursor y viene también apareciendo como la manifestación de Dios en carne en este tiempo final. Hay muchísimos otros lugares donde le podría leer, donde él comienza a hablar de el nombre Jesús y luego comienza a hablar también acerca del nombre William Marion Branham. Esto está por aquí por las edades. Eso se encuentra aquí en la página 11 de las edades. Él dice, él nació el Cristo y 8 días después, cuando fue circuncidado, fue llamado Jesús, aún como el ángel les había dicho. Entonces comienza a decir, yo nací Branham, cuando nací me pusieron el nombre de William. Él fue el Cristo, pero fue dado un nombre aquí entre los hombres. El tabernáculo de afuera que los hombres podían ver fue llamado Jesús. Él era el Señor de la gloria, el Todopoderoso manifestado en carne. Él es Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el todo. Eso es ahí en las edades, pero también por acá
Por los sellos también el profeta explica acerca de ese nombre, que él tenía un nombre que no era un nombre como los nombres de la gente grande, sino que era un nombre oscuro, por causa de que su familia y su papá era una persona que hacía ron clandestino. Tenía, no sé si ustedes lo llaman así, un alambique. Entonces destilaba ron, y el mismo hermano Branham, siendo muchachito, era el que tenía que cargar el agua para su papá hacerle ese ron y tomarlo. Y la misma policía lo estaba buscando. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué hacía? Él era un ayudante de carpintero, porque José era carpintero. Así que usted puede ver el cuadro completo y ver que actualmente hemos visto una repetición de Dios manifestado en carne en este tiempo. Hemos visto que esto es una cosa sencillísima. El profeta dice en el mensaje Dios en simplicidad, y en el mensaje brecha, y en todos estos mensajes, dice, estén alerta porque se les va a pasar por encima. Porque será tan humilde que les va a pasar por encima. Y después cuando termina dice, se les pasó por encima. Y no lo vieron. ¿Qué fue lo que no vieron? No vieron el séptimo sello. Y para la gente, para muchos no está abierto. ¿Por qué? El profeta nos dice que cuando uno recibe la revelación, el sello está abierto. Cuando usted obtiene, recibe de parte de Dios la revelación y puede ver lo que hay, el sello está abierto para usted. Pero mientras tanto, usted no sabe ni lo que es. Pero ahí el profeta dice que es el séptimo sello. Es Dios manifestado en carne, el Hijo del Hombre, en medio del pueblo de Dios. Y conocer quién era el Hijo del Hombre ayer, el cual era Dios manifestado en carne, y el cual tenía un nombre de hijo, el cual él no lo estaba dando a conocer. Él solamente aparecía como Hijo del Hombre. Y él cuando hablaba decía el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y se identificaba como el Hijo del Hombre porque ese era el título de hijo que él tenía en esa manifestación en carne. Pero detrás de todo esto estaba oculto el nombre de Hijo de Dios, el cual solamente por revelación podía ser conocido. Y cuando el apóstol Pedro dio a conocer, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando él hizo esa declaración, entonces luego el Señor le dice, ustedes se callan la boca de eso, ¿sabes? Ustedes no le digan de eso nada a nadie. ¿Por qué? Porque ese secreto no debía de ser dado a conocer hasta que el Señor muriese, resucitase, ascendiese a los cielos y los discípulos fuesen llenos del Espíritu Santo. Porque cuando eso ocurriera, entonces era que llegaba el momento de ellos comenzar a predicar. ¿A predicar qué? A predicar lo que Dios había hecho. A predicar la primera venida de Cristo, la venida del Mesías. Y a dar a conocer el trabajo, la labor que el Señor había hecho en esa ocasión y a mostrarle al pueblo que ya el plan de redención estaba hecho en la cruz del Calvario y que era necesario que un justo muriese para que su sangre limpiase de pecado a todos los hijos de Dios, y en Jesús se había cumplido. Y esa fue la predicación de la palabra de Dios del Evangelio a través de las edades, dando a conocer el gran misterio de Dios, el cual es sin contradicción. El misterio de Dios hecho carne, para traer la redención, porque siempre que Dios se hace carne viene con un propósito. Allá se hizo carne ¿para qué? Para llevar a cabo el plan de redención, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y luego los apóstoles, cuando salieron a predicar, tenían que predicar y anunciar al pueblo
aquella obra que Dios había hecho en su manifestación en carne. Y todo eso fue lo que fue predicado a través de las edades, y nosotros recibimos el beneficio de esa manifestación de Dios en carne, porque es de la única manera que hemos obtenido nuestra salvación. No es de otra manera. La redención nuestra la obtuvimos a través del sacrificio en la cruz del Calvario, del sacrificio de Dios hecho carne. Y siempre, cuando se recibe la revelación de quién es el Hijo del Hombre cuando se ha manifestado, cuando se recibe, entonces uno recibe el beneficio para lo cual Él ha aparecido. En aquella ocasión vino para redención, y desde el día de Pentecostés en adelante comenzaron a predicar redención, y todos los que le recibieron, ¿qué sucedió? Recibieron salvación. Usted y yo le recibimos como nuestro Salvador y hemos recibido salvación. Y cuando encontramos que la Biblia dice que el Hijo del Hombre se manifestaría nuevamente como en los días de Lot, entonces sabemos que vendría nuevamente para hacer una labor que Él tiene determinada que habría de hacer en esos días. Ahora, note bien esto, no quiero que se les olvide. Reconocer quién es el Hijo del Hombre en su primera venida, reconocerlo como Salvador y reconocer su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué nos da eso? Nos da fe para salvación. Y recibimos fe para salvación y recibimos salvación. ¿Cómo? Creyendo y reconociendo quién es el Hijo del Hombre cuando vino la primera vez. Y encontramos que está prometido que vendría por segunda vez. Así es que si viene, tiene que venir a hacer algo. ¿Qué vendrá a hacer nuevamente el Señor? Porque Él dijo que volvería. Por lo tanto, tenemos que entonces estar esperando que algo venga a hacer. Porque Él no viene de visita. Pero cuando viene, viene porque tiene que hacer algo. Por lo tanto, en el plan de Dios con los seres humanos, con sus hijos, Él tiene programado lo que Él va a llevar a cabo a través de los tiempos, y cada vez que llegue el tiempo de Él hacer algo, Él lo hace. Y Él prometió que el Hijo del Hombre se manifestaría en este día, y la manifestación del Hijo del Hombre no es otra cosa sino Dios hecho carne. Dios en un cuerpo humano. En aquel tiempo Dios tuvo que crear un cuerpo en el vientre de María por causa de que los demás cuerpos que había sobre la tierra, los demás seres humanos, todos estaban manchados con el pecado. Y Dios no podía meterse en toda su plenitud en una persona que tuviese la mancha del pecado. Por lo tanto, tuvo que crear uno para entonces llevar a cabo el sacrificio a través de ese cuerpo y así nosotros poder obtener la redención. Pero ya cuando Él va a retornar por segunda vez, ya sobre esta tierra hay personas que han sido redimidas y están lavadas con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario y están limpios de todo pecado. Y al estar limpios de todo pecado, en cualquiera de los hijos de Dios que Él quiera meterse en toda su plenitud, lo puede hacer. Entonces, Dios tiene que escoger a alguno de nuestros hermanos para Él meterse y manifestarse como el Hijo del Hombre. Y ya sabemos que uno de nuestros amados hermanos fue el escogido por Dios para ese propósito. El séptimo mensajero, que si hubiera sido usted. Pero no se desanime, porque usted deseó haber sido usted. Ahora, recuerde que eso, el ser el instrumento de Dios para Él manifestarse en toda su plenitud, eso conlleva mucha responsabilidad y las consecuencias son duras. Le llamaron desde Dios hasta diablo. Pero esa gente ninguno tuvo la revelación de quién era el Hijo del Hombre. Y recuerde que el Hijo del Hombre no es el hermano Branham. El Hijo del Hombre es el que está dentro de Él. El Señor Jesucristo
es el Hijo del Hombre. Cristo es el Hijo del Hombre. Ahora vamos a ver, porque todas estas cosas tienen que cuadrar con la palabra, y tienen que ser la palabra, si no, hay que echarle un lado. Vamos a mirarla a través de las Escrituras, y vamos a ver aquí en los sellos, para ver en la página 213, vamos a ver qué nos dice acerca de la manifestación de Dios en carne en este tiempo. Páginas 213 y 214, dice, Dios prometió que en los últimos días Él se manifestaría y vindicaría su palabra a ella. ¿A quién? A ella, a la iglesia, a toda la iglesia, a toda esta edad. Y aún con eso ella no aceptaría. ¿Quién? La Odisea. Como tampoco aceptó la edad hebrea, rechazaron a Cristo y lo crucificaron. Todo lo que Dios le prometió por medio de sus siervos, los profetas, Dios prometió por Jesucristo, por Joel, por Pablo, por Malaquías, por Juan, el revelador. Él prometió por todos esos profetas exactamente lo que sería el mensaje para ella, para la última edad. Ahora, si desean revisar estas citas, desde luego, ya ustedes las conocen, pero son Juan 14:12, Joel 2:18, Joel o Joel, como ustedes le digan, segunda de Timoteo capítulo 3, Malaquías capítulo 4, Apocalipsis capítulo 10, del 1 al 7, prediciéndonos exactamente lo que sucedería ahora mismo, en este tiempo final. Y para la iglesia, ¿qué es? Y para la iglesia, ¿qué es? ¿Qué son esas promesas? ¿Qué son esas escrituras que fueron prometidas para este tiempo? Y para la iglesia, o sea, el cumplimiento de esas promesas, ¿qué es? ¿Qué es? La palabra encarnada, hecha carne entre su pueblo de nuevo. Y ellos simplemente no creen. ¿Cree usted que la palabra se ha hecho carne en este tiempo en medio nuestro? Eso solamente lo puede creer la novia. Y para creer en eso, tiene que ser con usted como fue con Pedro. Y cuando usted puede reconocer que Dios se ha hecho carne en este tiempo, porque Dios es la palabra y la palabra es Dios. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra, ¿qué pasó? Se hizo carne. Y estaba prometido que se haría carne de nuevo. Y solamente aquellos que, como Pedro, reciban la revelación de lo alto para conocer quién es el Hijo del Hombre manifestado hoy, son los únicos que pueden reconocer que es Dios hecho carne. Entonces, simplemente la edad actual, o sea, la Odisea, no puede creer eso. Dice aquí el profeta, ellos simplemente no lo creen, no pueden creer que Dios se encarnó en un cuerpo humano, en nuestro hermano Branham. Simplemente no lo pueden creer, no. Él tuvo lo mismo que tenemos nosotros. Pues no, porque nosotros lo que tenemos son las primicias del Espíritu, lo cual es el bautismo del Espíritu Santo. Pero él, además de haber recibido el bautismo del Espíritu, luego recibió la plenitud del Espíritu. Y ya eso, la plenitud del Espíritu es Dios en toda su plenitud encarnado en un hombre. También eso mismo es lo que estamos esperando nosotros. Ahora vamos a ver si el profeta dice que el Espíritu se encarnó o no se encarnó en este tiempo. Y Dios es Espíritu. El libro Desesperación, el mensaje de Desesperación, página 5, dice el profeta. Y ahora, eso quiere decir ahorita, ahora mismo, el Espíritu Santo completo, en toda su plenitud, y Dios es Espíritu, el Espíritu Santo completo visita a la iglesia, manifestando a Dios en carne humana. Igual como hizo antes de la quema de Sodoma, lo cual fue un tipo. Él apareció a Abraham. Todas las cosas que no había hecho a través de las edades de la iglesia, ahora las está haciendo, volviéndolos a la palabra, porque todos los mensajes tienen que estar conectados con toda palabra. Y en los últimos días los 7 sellos han sido abiertos.
¿Cuántos faltan de ser abiertos? Los 7 sellos han sido abiertos. Los 7 sellos han sido abiertos para reunir todas las cosas que habían sido pasadas por alto a través de las edades y así juntar todo esto en un solo cuerpo, la novia. Porque todos aquellos que vivieron en esas edades no podían ser perfeccionados sin que esta iglesia, la novia de los últimos días, fuese perfeccionada. Y así perfeccionarlos a ellos. Y entonces todos juntos ser raptados. La señal, Jesucristo, el Espíritu Santo está entre nosotros. Debemos reverenciarlo. En carne humana estaba allí. Ya Él dejó ese cuerpo, terminó su labor aquí entre nosotros. Él está en medio nuestro en espíritu, actualmente. Pero hemos visto que Dios ha estado en carne humana en este tiempo. Él, el Señor Jesucristo, la señal, el Espíritu Santo, en toda su plenitud. Solamente el que recibe revelación de lo alto, el que tiene revelación de lo alto, es el único que lo puede ver. Usted solamente hace una cosa siempre y es decirle amén a la palabra. Todas estas cosas que estamos escuchando aquí en esta noche son las cosas que el profeta dice. Las hemos visto. Hemos visto que todo esto estaba prometido y que todo esto está cumplido en medio nuestro. Hemos visto como el profeta también dice en el mensaje titulado Alimento espiritual a su debido tiempo, dice, página 23, dice, no es bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿No le dijo Jesús la misma cosa a la mujer sirofenita? Él fue enviado a los suyos. Eso es correcto. Él nunca fue a los gentiles. Ahora, en este día, Él visita a los gentiles en su tiempo. Allá cuando vino la primera vez, Él visitó a los judíos, en el tiempo para los judíos. Pero ahora cuando regresa la segunda vez, Dios manifestado en carne nuevamente, dice ahora en este tiempo Él visita a los gentiles. ¿Cómo es esto? En carne humana, como hemos leído que el profeta dice ahí en el mensaje de desesperación. Y no solamente eso, vamos a ver lo que dice en el mensaje. Hoy se ha cumplido esta escritura en nuestros ojos o en nuestros oídos. Hoy se ha cumplido esta escritura, página 31. Dice el profeta, yo les he leído las escrituras, mostrándoles más de una docena de evidencias de que estamos viviendo en los últimos días. La generación que verá a Jesucristo volver a la tierra. Y esta noche les digo de nuevo, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Eso no hay que interpretarlo, eso es lo único que hay que creerlo. Esta es la generación que vería el retorno de Jesucristo nuevamente a la tierra. Y Él dice, hoy se ha cumplido, ¿a dónde? Ante vuestros ojos. ¿Por qué ante vuestros ojos? Para que le vean, le pueden ver. Por eso es que acá en los sellos Él dice, ¿lo pueden ver? ¿Qué? El séptimo sello. ¿Lo pueden ver? Porque es como vino Juan el Bautista. Y es como vino el Señor Jesucristo. ¿Cómo vino? En carne humana, en forma de hombre, un profeta. Pero aquello era la primera venida de Cristo. Y la segunda sería de la misma manera. Entonces, fíjese, aquí dice, hoy se cumplió esta escritura ante vuestros ojos. Ustedes allá en Tucson, en California, en Nueva York y demás lugares, a través de esta línea telefónica, hoy se cumplió esta escritura ante vuestros ojos. Gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero son venidas, y su novia se ha aparejado. Note usted bien esto. Él dice, esta es la generación que vería el retorno de Jesucristo, que vería el retorno de Jesucristo, o sea, que vería a Jesucristo regresar a la tierra, volver a la tierra. Cuando Él viene con un propósito. Y el profeta dice, gocémonos y alegrémonos porque son venidas las bodas. Viene a casarse con su novia. Gocémonos y alegrémonos porque son venidas las bodas del Cordero y su novia se ha aparejado. Ahora usted lleve esto que dice el profeta
a San Mateo capítulo 25 y verso 6, si no me equivoco. Estamos por ahí, verso 6. San Mateo 25, verso 6, ¿sí? Y a la medianoche fue oído un clamor. ¡He aquí el esposo viene! Salid a recibirlo. Ahora escucha esto bien. El hermano Livey, él dice que buscó este pasaje en los originales, allá en el griego y el hebreo, y él dice que como ese pasaje dice ¡he aquí el esposo, miradlo! Y aquí el profeta dice, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos, miradlo, lo pueden ver, mírenlo. Ese quien buscó eso fue el hermano Livey. Entonces, si el Señor ha regresado, y usted sabe que Apocalipsis 10:1 dice, y vi un ángel fuerte descender del cielo, cercado en una nube y el arco celeste sobre su cabeza. El profeta dice, ese es el Señor Jesucristo, ese es Cristo, descendiendo. Y mírenlo ahí, lo retrataron. Ahí lo tiene, el profeta dice, los truenos fueron retratados en el cielo. Ahí tienen ustedes el cumplimiento de la palabra, porque estaba prometido que como fue en los días de Sodoma y de Gomorra, así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifestaría. El Hijo del Hombre es Cristo, y Él ha descendido y se metió dentro del séptimo mensajero, y desde ahí se manifestó y le habló a la novia, y le trajo la palabra, Dios manifestado en carne. Ahora bien, fíjese en esto. El Señor dijo, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. El profeta dice que eso es el cumplimiento de esto. Se mostró, todo el mundo lo ha visto y no sabe todavía que el Señor ha descendido, que el Señor ha venido y se ha manifestado en carne. Esta es la generación que vería el retorno de Cristo, que lo vería. Esta es la generación en donde se cumpliría. Pero lo que pasa es que muchas veces la gente ven, pero no ven. Teniendo ojos no ven y oyendo no oyen. En la primera venida de Cristo la gente vieron la primera venida de Cristo, pero no supieron que había acontecido la primera venida de Cristo. Los judíos todavía no lo saben, ya hace casi 2000 años. El profeta, vamos a ver que por aquí yo tengo algo más. Ajá, por aquí hay algo que yo creo que nos dice algo de esto que estamos hablando. Dice, igual como denominaciones cegadas igual que Israel, porque de ambos fue profetizado que serían así. Estoy mostrándoles un paralelismo hasta que llegue al lugar que deseo. Cegadas como las denominaciones de los gentiles. Estos de la edad de la Odisea están cegados como fueron aquellos. La edad de la Odisea está supuesta a recibir un mensaje. Malaquías capítulo 4 así dice. ¿Qué es lo que están buscando? Dicen, nuestra denominación lo producirá. Y si no viene a través de nosotros, bautistas, pentecostales, metodistas, presbiterianos, apostólicos, etcétera, no es la verdad. Igual como hicieron en aquel día. Vino y se fue y no lo supieron. No lo reconocieron aunque cumplió cada palabra. Jesús dijo que habían hecho tal como estaba escrito que harían. Así también harán al Hijo del Hombre. Él será rechazado. Es igual hoy con los gentiles. Allá rechazaron al Hijo del Hombre cuando se manifestó. Y estaba prometido que el Hijo del Hombre se manifestaría en este tiempo. ¿Y qué pasa? Estaba profetizado que la Odisea lo rechazaría también. Según la escritura prometida de Malaquías capítulo 4, y Jesús dijo que toda escritura es inspirada, y ni un pedacito puede quedarse sin ser cumplida. No hay manera de evitar que la escritura se cumpla. Toda tiene que ser cumplida. Jesús dijo que sucedería, y aquí lo estamos viendo suceder. Viendo suceder. Ahora,
siendo rechazado por la odisea. Pero la novia no. La novia recibe revelación de lo alto para conocer quién es el Hijo del Hombre que se ha manifestado en este tiempo, como estaba prometido que se manifestaría cuando los días fuesen como los días de Lot. La señal del Hijo del Hombre manifestándose, que es leyéndole el corazón a la gente, revelándole los secretos de los corazones. ¿Vimos eso? Entonces vimos la manifestación del Hijo del Hombre aquí en la tierra, en carne humana. El Hijo del Hombre es Cristo metido en un cuerpo humano. El cuerpo humano no es Cristo. El cuerpo humano es uno de nuestros hermanos, como lo pudo haber sido usted. Pero Dios había escogido al séptimo mensajero. Tenemos que saber hacer la separación entre el instrumento y aquel que usa el instrumento. El instrumento es uno de nuestros hermanos, pero el que está dentro del instrumento es Dios en toda su plenitud. Entonces, sabiendo que estas cosas son de esa manera, tenemos que tener la revelación de lo alto de quién es el Hijo del Hombre hoy. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre hoy se ha manifestado, como fue en los días de Sodoma, como fue en los días de Lot, y está probado a través de toda la Escritura que está cumplido, y lo hemos visto. Y ustedes que no lo vieron manifestado personalmente, a través de las películas, de las dos películas que hemos visto cómo le leía el corazón a la gente. Y esa es la señal del Hijo del Hombre manifestado. Esa es la señal de Dios en carne humana, revelándole el secreto de los corazones a la gente. El profeta dice, ustedes oyen mi voz, pero no soy yo. Es Él. Yo no soy el que conoce estas cosas, es Él. Él es el que le está revelando a ustedes estas cosas. ¿Ve usted? Ahora, en este tiempo, como en el tiempo del Señor Jesucristo, la pregunta es la misma. Porque si hubo esa pregunta ya, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Si la hubo ya cuando el Hijo del Hombre se manifestó, la hay hoy también cuando el Hijo del Hombre se ha manifestado nuevamente. Y la bienaventuranza está en saber quién es el Hijo del Hombre hoy. Como también la bienaventuranza estaba en conocer quién era el Hijo del Hombre ayer. Para los que le reconocieron como un profeta, el Señor no dijo nada de ellos. No dijo, ustedes son bienaventurados porque han reconocido que yo soy un profeta. Pero aquellos que tuvieron la revelación como Pedro, los cuales la tienen hoy, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue lo que dijo Pedro. El Señor le dijo, bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mientras el Señor estuvo sobre la tierra, Él no permitió que ese secreto fuese dado a conocer. Le dijo a sus discípulos, de la séptima edad de la iglesia, cuando los misterios de Dios serán abiertos. Ahora fíjese muy bien, esto es algo que usted tiene que captar. Cosa, usted necesita que la revelación de lo alto fluya para usted poder ver bien el momento en que vivimos. Y ver que ya Él no es un cordero, sino que es un león, porque el tiempo de intercesión terminó. Hemos visto que el profeta dice que el tiempo de intercesión ha terminado. Y cuando ha terminado, el cordero deja su trono de intercesión, se levanta y entonces aparece como león. Por eso fue que Juan, el anciano le dijo a Juan, aquí el león de la tribu de Judá, porque ya su obra de intercesión había concluido. Ahora fíjese bien que esto es algo que usted tiene que captar. Él había estado haciendo su obra de mediación, intercediendo por el creyente por 2000 años como un cordero. Ahora, ¿qué quiere decir ahorita? Ahora, Él está tomando un paso, saliendo de la eternidad para tomar el libro del acta del título y abrir los hechos y revelar los misterios. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. ¿Lo ven? Bien, sigamos.
Él viene para abrir los sellos y soltar todos los misterios para el séptimo ángel, cuyo mensaje es revelar todos los misterios de Dios. Los misterios de Dios están aquí en estos 7 sellos. Así lo dijo él. Ahora viene el Cordero y cambia de ser un mediador entre Dios y los hombres y se convierte en un león. Y cuando llega a ser un león, toma el libro que contiene sus derechos. Dios lo ha retenido y es un misterio, pero ahora viene el Cordero. Nadie podía tomar el libro porque todavía estaba en las manos de Dios. Ningún papa, ninguna persona puede tomar el libro. Los 7 sellos no han sido revelados. Está hablando en brecha antes de la apertura de los sellos. Los 7 sellos no han sido revelados, pero cuando su obra termina como intercesor, entonces él aparece. Y el anciano dijo que era un león. Y él viene saliendo. Oh, hermano, qué cosa tan tremenda. Para tomar el libro y para revelar los misterios de Dios, los cuales han sido punto de suposición y conjetura a través de estas edades denominacionales. Ahí lo tiene. Sigue diciendo el profeta por aquí, hablando acerca de la obra del pariente fue de dar testimonio ante los ancianos. Usted sabe la obra de vos. Y ustedes se acuerdan de nuestro estudio como yo con vos, que se quitó el zapato y las otras cosas que hizo. Todo esto ya él lo ha hecho. ¿Quién? El Señor como intercesor. Todo esto ya él lo ha hecho. Ahora viene para llevarse a su novia. Viene como rey buscando su reina. Amén. ¿Cómo es que viene? Viene como león, como rey. Entonces, mire, cuando vino como cordero, como intercesor, vino tomando el nombre de hijo de Dios. Porque ese era el título que le correspondía. Porque como hijo de Dios, quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando aparece como león, en esta ocasión él no viene a quitar el pecado, ya él lo quitó en su primera venida. Él entonces viene para buscar a aquellos a los cuales él le quitó el pecado. Viene para reclamar sus hijos. Entonces viene como rey buscando su reina. Y como rey, él tiene un nombre de hijo. ¿Hijo de quién? Vamos a dejar al profeta que lo diga. Hemos visto aquí que cuando él ha hecho la obra de intercesión y ha terminado, él se levanta, y entonces cuando el anciano lo ve que se levanta y aparece para tomar el libro, el anciano dice, he ahí el león de la tribu de Judá. Juan cuando lo mira, dice, iría un cordero. Es que el mismo cordero es el mismo león. Es el mismo Señor. Pero que ahora viene para hacer otra obra, la obra como rey, como león, a reclamar su propiedad, a buscar su novia, su reina. En su primera venida, dice el profeta que el Señor vino para redimir su novia. Pero en su segunda que viene a buscar su novia. Ahora vamos a verla por aquí. Lo que el profeta dice, porque no podemos basar nuestra fe en lo que un hombre diga, sino en lo que Dios ha dicho ya a través de su profeta. Vamos a ver aquí el cuadro completo, página, ya vimos que Dios se encarnó en ese tiempo. Ahora vamos a ver la página 134 de los sellos, para pasar entonces inmediatamente a la edad. Página 134 de los sellos. El primer párrafo. Y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, esto hay que pararse aquí. Cuando llegue a encarnarse, está diciendo el profeta, y acá hay desesperación, dice, y ahora el Espíritu Santo completo visita a la iglesia manifestando a Dios, carne humana, encarnado,
el Espíritu Santo encarnado. Bueno, y aquí el profeta está diciendo, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando llegue a encarnarse, entonces le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando llegue a encarnarse, ¿qué pasa? Está apareciendo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, vamos a pasar entonces a otro lugarcito aquí. Lo que habíamos visto aquí, vimos que el Espíritu Santo se encarnó, estaba encarnado, y el mismo profeta lo dice. Y si leemos un poquito más abajo, dice, la señal, Jesucristo, el Espíritu Santo, está entre nosotros, debemos reverenciarlo. Bueno, vamos ahora, inmediatamente, vamos ahora mismo a las edades, y así terminar de ver el cuadro en esta noche. Página 14 de las edades, página 14, ya terminando casi, es como 2 párrafos antes de terminar esa página, dice, era tiempo para que Dios, o sea, el Mesías, volviera a llevar su novia, o volviera para llevar su novia, y entonces presentar, hacerse conocido a Israel, a los 144,000. Así que vemos a Dios nuevamente viniendo para tomar una relación física con el hombre, o sea, en carne humana, para tomar una relación física con el hombre como el hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores, el novio de la novia gentil. Ahí lo tiene. ¿Cómo es que viene? ¿Cómo es que viene? Viene como el novio de la novia gentil. ¿A qué viene a buscarlo? ¿Y qué título de hijo viene tomando cuando viene en esta ocasión? Viene tomando el título de hijo de David. El otro título de hijo que no había sido manifestado todavía. Entonces, encontramos que Dios ha sido manifestado en carne. El Hijo del Hombre ha sido manifestado en este tiempo final. Hemos visto la señal del Hijo del Hombre, hemos visto cómo reveló los secretos de los corazones de la gente, y la pregunta hoy es, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hoy, el cual se ha manifestado y lo hemos visto revelando los secretos del corazón de la gente. Detrás de esa manifestación y de este título de Hijo del Hombre está otro título de Hijo, que es el que por revelación solamente puede ser conocido. Por revelación. Así como por revelación, Pedro supo cuál era el título de Hijo que estaba escondido en aquella manifestación. Era el título de Hijo de Dios, para redimir. Y en esta ocasión en que ha venido como el novio de la novia, como el esposo, que ha venido como rey, como león, ha venido para reclamar a su novio, a su redimir, para reclamar a su reina. Y si viene para reclamar a su reina, viene entonces, como dice el profeta, como hijo de David. Este título de hijo, el cual no había manifestado todavía, porque era para su segunda venida. Por eso es que el profeta dice, viene para reclamar su novia, su reina, y traer el mundo a juicio. Y en Isaías 61, el profeta dice, el Señor Jesucristo leyó hasta cierto lugar y el resto no lo leyó porque esa parte que él leyó era para su primera venida, pero la otra parte que dejó sin leer, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. ¿Cuál? Isaías 61 también, esa otra parte que faltaba. Y como dice el profeta en los sellos que vendría el Señor, el león de la tribu de Judá, vendría a buscar su novia, a reclamar su novia y a traer el mundo a juicio. ¿Para cumplir qué?
para cumplir lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 61, la parte que el Señor dejó sin leer. Todo esto lo hemos visto cumplido en este tiempo y el profeta ha dicho, hoy se cumplió esta escritura ante vuestros ojos. La podemos ver cumplida con nuestros ojos. Hemos visto cumplido esto con nuestros ojos en nuestro amado hermano Branham. Reconocemos que el que estaba dentro de él es el Señor, no de nuestro hermano Branham. Él es uno de nuestros hermanos. Tenemos siempre que saber hacer la separación en cuanto a lo que es nuestro hermano y cuando es Dios en el hermano. Por eso es que el profeta decía, no soy yo el que habla, ustedes oyen mi voz. Más bien lo que yo soy es el instrumento, pero el que habla es él, porque él estaba en toda su plenitud dentro de nuestro amado hermano. Ahora, por aquí tengo algunas cositas ya para concluir, porque ya ustedes pues han visto quién es el Hijo del Hombre hoy. No porque yo le he dicho que eso sea así, sino porque lo hemos leído que el profeta mismo es el que lo dice. Página 181, el profeta dice, él mandó al Consolador, él fue el Consolador, él volvió en forma de espíritu sobre la iglesia, él es el testigo fiel y verdadero en medio de la iglesia, pero algún día volverá otra vez en forma de carne. Y en ese mensaje de desesperación él dice, el Espíritu Santo completo visita la iglesia en carne humana. Desde ya está cumplido aquí en las edades, él está anunciando lo que estaba prometido que iba a acontecer. Y cuando esto se cumple, ¿qué pasa? Entonces probará que él es el único poderoso, sabio, Cristo Jesús, el Señor de la gloria, el testigo fiel y verdadero, el creador y sustentador, realización perfecta, el amén de Dios. Dios manifestado en carne en este tiempo es el amén de Dios, el amén de Dios. Y el que se bendijera en la tierra en el Dios del amén se bendecirá, dice Isaías. Eso es lo que dice el mismo profeta, por ahí por la página 378. No se la voy a leer. Léalan ustedes en su casa. Ustedes también tienen que leerla. Ya en su casa tienen que estudiar, porque estamos escudriñando la palabra, estamos comiendo de la carne del Hijo del Hombre, el cual se ha manifestado en carne hoy. Esto no es carne de un teólogo. Esta palabra que la novia tiene hoy en día no es carne de teología, es la carne del Hijo del Hombre, es la palabra. Por lo tanto, usted, esos libritos son para usted, para que usted los estudie, los lea en su casa, y entonces luego usted escuchará cuando se predica y usted dirá, esto lo leí en tal libro, esto lo leí, me recuerdo de eso que el profeta dijo. Es claro, está, porque todo eso es para toda la novia. Encontramos en la página 86, donde el profeta dice de la siguiente manera: ahora los hechos fueron abiertos en la última edad de la iglesia para revelar estas verdades. El Cordero abrió los hechos y se los reveló a su iglesia para así recoger sus súbditos para su reino, su novia. ¿Ve usted? Oh, mire, él ahora viene para traer sus súbditos a sí mismo. ¿Cómo lo hará? El polvo de la tierra, de las profundidades de la mar, de los abismos y de todas las partes donde fueron colocados, de las regiones de las tinieblas del paraíso y lo que quiera que se encuentren. Él llamará y ellos responderán, amén y amén. Él llamará y ellos responderán. Él viene para llevarse sus súbditos. Él reveló secretos y ellos lo reconocieron. Luego para ese tiempo, el tiempo no será más. Ya se acabó, ha terminado. Bien, ahora él deja el trono donde ha estado como cordero intercesor para ser el león, un rey para traer el mundo a juicio.
lo que le estaba diciendo ahorita. Y cuando, para traer el mundo a juicio, el cual ha rechazado su mensaje. Él ya no es un mediador. Recuerde la enseñanza del Antiguo Testamento cuando la sangre se apartaba del propiciatorio. ¿Qué sucedía? Se convertía en un tribunal de juicio. Y ahora, cuando el Cordero Inmolado salió de la eternidad del trono del Padre y tomó sus derechos, fue entonces un tribunal de juicio. Y él entonces ya no es un cordero, sino un león, el rey, y clama por su reina que venga a pararse a su lado. Ahí lo tiene. Vino para buscar sus súbditos, su novia, su reina, para que se pare a su lado y que va para traer el mundo a juicio. Ahora se dan cuenta por qué tuvo que venir ese mensaje de acusación. Yo acuso a esta generación por la segunda crucifixión de Cristo. Ahora se pueden dar ustedes cuenta por qué este mundo fue juzgado y ha sido condenado, y ahora lo que le espera es la gran tribulación. Ya fue juzgado. Dios lo juzgó en el profeta. El mismo Señor vino, porque el mismo Señor descendería del cielo, descendió con aclamación con el ángel de trompeta de Dios. ¿Y dónde estaba? Estaba el hermano Branham. Estaba ahí en toda su plenitud y a través de él trajo el mundo a juicio. La ha juzgado. Ahora le espera el juicio de la gran tribulación. Porque siempre antes de Dios hacer algo, primero trae la sentencia, después el juicio hablado y después el juicio efectuado. Ahora lo único que le falta es que se cumpla entonces todo lo que fue hablado. Todo el juicio que ha sido hablado, el cual vendrá en la gran tribulación, eso es lo único que falta. Y ya el mundo ya no tiene oportunidad. Si usted lee el mensaje titulado Almas Encarceladas, entonces usted se dará cuenta que ya no hay oportunidad para el mundo. Él solamente está tratando con su novia y le dice, paz, digamos. O sea, reconoce la posición que te corresponde actualmente. Porque ya yo salí de mi posición anterior como cordero. Y estoy como león. Ya también tú no estás en una dispensación pasada, no estás en la dispensación de la ley, tampoco estás en la dispensación de la intercesión, porque ya terminó, sino que estás en el tiempo de la reclamo. Estás en una nueva dispensación, porque el profeta ha dicho, estamos haciendo un cambio de dispensación. Y tampoco estás en la edad de la Odisea, estás en la edad de la novia, la edad de la palabra, la edad de la piedra angular. Por eso él clama por su novia, por su reina, que se pare a su lado. ¿Dónde? En la piedra angular. No en la Odisea, sino en la palabra. Estamos en ese tiempo tan grande y tan glorioso, en el cual la novia tiene un llamado de parte de Dios, y la novia es la única que podrá reconocer quién es el Hijo del Hombre hoy. Y esto por revelación, porque solamente teniendo la revelación de quién es el Hijo del Hombre, es la única forma en que usted obtiene y viene para acá. El profeta dice en el mensaje titulado El rapto, dice, la novia está esperando pues, página 13 del mensaje del rapto dice, pero para la novia el rapto es una revelación. Este revelado a ella es una revelación. La verdadera novia de Cristo estará esperando la revelación del rapto. Ahora esto ciertamente es una revelación, porque revelación es fe. Uno no puede tener una revelación sin que sea fe. Fe es una revelación porque es una cosa que ha sido revelada a usted. Uno no puede tener una revelación sin que sea fe. Fe es una revelación porque es una cosa que ha sido revelada a usted. Fe es algo que ha sido revelado a usted como fue con Abraham. ¿Qué le parece? Y esto lo dice aquí en el 75, que la noche estaría esperando la revelación para el rapto. Y revelación es fe. Es algo que Dios le da a conocer
que Dios le revela a usted. Ahora, para salvación, ¿qué es lo que hay que tener? La revelación de quién es el Hijo del Hombre en su primera venida. Y cuando reconocemos quién es el Hijo del Hombre, el cual vino hace 2000 años atrás y murió en la cruz del Calvario, y reconocemos que aquel es el Hijo de Dios que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, cuando tenemos y recibimos esta revelación, entonces recibimos fe para qué? Para salvación. Y obtenemos entonces salvación. Y el profeta dice que para irnos en el rapto tenemos que tener fe para el rapto. Ahora fíjese, reconocer quién era el Hijo del Hombre ayer y para qué vino, nos dio fe para salvación. Porque reconocimos quién era, para qué vino y reconocimos su nombre. Reconocimos el nombre de Redentor de Dios. Y cuando lo recibimos y recibimos ese nombre como el Redentor, entonces nuestra fe está depositada en Dios, en Dios manifestado en carne en su primera venida, reconociendo su nombre y teniendo fe en ese nombre como el nombre de redención y aceptando el sacrificio, la labor que él vino a hacer. Y cuando un hombre tiene esa revelación, entonces tiene fe para salvación, entonces recibe salvación. Por eso es que hay tanta gente que tiene mucha religión pero no tiene salvación, porque no tienen la revelación que tiene el Hijo de Dios, sino que tienen un montón de disparates. Entonces vemos que si para recibir fe para salvación viene conociendo quién es el Hijo del Hombre cuando vino hace 2000 años y recibiendo su nombre como el nombre de Salvador, de salvación, y así es para la fe para salvación. Y el profeta nos ha dicho que tenemos que tener fe para ser raptados y ser transformados. Y dice la Biblia que el Hijo del Hombre se manifestaría. En ese tiempo, pues se manifestaría. Entonces, haría una obra que nos daría fe para raptar. Y ese nombre que traería en su manifestación sería el nombre de reclamador. Sería el nombre de Rey de Reyes, Señor de Señor. Sería el nombre de Dios. Si usted busca en la página 131, usted encontrará que la fe para el rapto está en un lugar. Y la gente se rompe la cabeza buscando. Yo quiero tener fe para el rapto, quiero irme en el rapto. También la gente se mata buscando salvación y se pone a buscar religión. Y en cada religión hay como descartando. Pero para salvación, lo que se tiene que tener es la revelación de quién es el Hijo del Hombre, que se manifestó hace 2000 años atrás, y la obra que hizo, y el nombre de ese Redentor. Y para recibir para salvación, vamos a ver lo que profeta nos dice. Porque yo no puedo decir nada. Ya Dios ha hablado, Dios ha hablado, está correcto, y nosotros lo único que podemos hacer es decir lo que ya Dios ha dicho, y la gloria del Señor lo único que puede hacer es recibir lo que ya Dios dice. Y recuerden que ya no es la gloria, ya es la esposa. Página 131 dice el profeta, y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús, el Redentor, porque él fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra. Pero cuando conquistó el invierno y la fuerza lo venció y acudió, entonces recibió un nuevo nombre. Por esa razón los que gritan y hacen tanto ruido no reciben nada. Pero ¿qué pasa? Será revelado en los fuegos. Fíjese en el misterio. Él viene cabalgando. Eso es Apocalipsis 19. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora no sé nadie entendía ese nombre, sino él mismo. Tiene que venir algo. ¿Qué es? Esto de Apocalipsis 19, viene cabalgando y trae un nombre escrito que ninguno entendió. ¿Y qué es Apocalipsis 19? Dice, yo estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su
hombre llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino fino, de lino finísimo, blanco y limpio, que en su boca sale una espada aguda para herir con ella la gente, y él lo regirá con vara de hierro, y él sigue el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé si yo en aquella ocasión lo quiere decir en el muslo, o mi pastor quizás lo hará. En el muslo, eso cuando muslo quiere decir más, ustedes saben cómo el profeta habla de Ahab. Ya ustedes saben, aquí yo me estoy repitiendo. Y también dice que en su vestidura tiene escrito ese nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En su vestidura. ¿Qué es su vestidura? El profeta nos ha enseñado, y la Biblia nos ha enseñado, Pablo, el apóstol San Pablo, dice: yo no quisiera ser de vestidos, no revestidos. Y dice: si en la casa de los vivientes tenemos una nuestra hermana. He encontrado que el profeta en el mensaje titulado ¿Quién es el Señor? El profeta dice que cuando nosotros morimos, vamos, nuestro cuerpo, lo que hicimos en otro está separado. El profeta no piensa decir que eso es como cuando uno tiene un abrigo. Uno tiene un abrigo y se le puso viejo, y cuando se le puso viejo, ese abrigo tenía otro nuevo y comenzó a usar ese otro abrigo nuevo. Entonces esa es una vestidura nueva. Como y sobre qué está el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre el mundo y sobre la vestidura. La Biblia nos enseña que Dios se ha vestido de carne en muchas ocasiones. Este es el vestido de Dios. Este es el vestido. Dios se ha vestido de carne en muchas ocasiones. Y ahora cuando vemos en Apocalipsis 19, vemos que su vestidura que trae, ¿qué trata? Trae un nombre. Rey de Reyes, Señor de Señores. Y el profeta dice: nadie entendía ese nombre sino el mismo. Y dice: ese es el nombre nuevo. Y ninguno entendía, pero será revelado en los truenos. Estos son todos. Usted no puede poner su propio idea. Usted tiene que creer lo que ya ha sido dicho, porque eso es lo que vale para la noche del Señor, no lo que yo le puedo decir a ustedes, es lo que ya Dios ha dicho por su profeta. ¿Qué son los truenos? Las 7 edades de la iglesia, página 372. Eso cae en la edad de la Odisea. El profeta dice: ahora, este mensajero de Malaquías 4 y de Apocalipsis 17 hará dos cosas. Primero, Malaquías 4, según Malaquías 4, convertirá los corazones de los hijos de los padres. Segundo, él revelará los misterios de los 7 truenos de Apocalipsis 10, los cuales son las revelaciones contenidas en los hechos. ¿Qué son los truenos? Las revelaciones contenidas en los hechos. Y el profeta dice: será revelado al cielo. Entonces, ¿dónde está revelado el nombre nuevo del Señor? En la revelación de los hechos. Porque la revelación de los hechos es los sueños. O sea, el contenido de la revelación de los hechos es los sueños, es lo que dice el profeta. Yo no me atrevo a decirle ni gritar a esos instantes. ¿Han sido revelados los hechos? Lo oído que el profeta lo ha dicho, pues ha sido revelado los hechos, pues el nombre nuevo del Señor está revelado. Lo importante es usted reconocer, usted tener la revelación de quién es el Hijo del Hombre hoy, como la tuvo que tener Pedro para entonces poder saber lo que estaba predicando, pues más adelante. Y para que entonces, Pedro cuando entonces comenzó a predicar esa revelación que él tenía de quién era aquel que estaba aquí, Jesús de Nazaret, entonces cuando él predicó con la revelación de lo alto, quién era aquel que había muerto en la cruz del Calvario, cuando él predicó, entonces ¿qué pasó? Trajo fe para salvación. Y entonces la fe para salvación vino a los oyentes. Pero en ese tiempo ya la redención ha concluido, la intervención terminó.
vino ya el Señor de un cordero, sino un león. Pero como Dios se manifiesta en su voluntad, aparece como un cordero. Y la gente no se da cuenta que es un león. Es el león de la tribu de Judá. Sigue diciendo el profeta, ahí viene el Mesías, allí es donde está. Ahí lo tiene. Ahora fíjese en la página 256 y usted verá ahí lo que es eso. Pero cuando nuestro Señor Jesús aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y cuando citó Malaquías 4:5 y las otras escrituras que dice, y eso es Dios encarnado. Eso fue lo que leímos por allá por la página 213 y 214, que dice, prediciéndonos exactamente lo que sucedería ahora mismo y para la iglesia, que es la palabra encarnada, hecha carne entre su pueblo. Esto es lo que ha sido traído por el profeta, eso es lo que yo creo, porque lo dijo Dios a través del profeta, y esa es la revelación que la novia tiene y necesita tener para tener la fe para el rapto. Por lo tanto, ya sabemos qué es la vestidura, y sobre esa vestidura tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cómo viene? Como hijo de David, como rey. Y trae el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual es el nombre nuevo del Señor. Ya Él ha venido en esa forma, y ya muy pronto nos espera el milenio para reinar sobre esta tierra, todos juntitos, y eso ya será dentro de muy poco tiempo. Ahí tienen ustedes el misterio del séptimo sello, ahí tienen ustedes el misterio de quién es el Hijo del Hombre ayer y de quién es el Hijo del Hombre hoy. Ahí tienen ustedes el secreto para la fe para el rapto. La novia estaría esperando la revelación para el rapto. ¿Qué era lo que estaban esperando allá los judíos? La revelación. ¿Para qué? Para salvación. Estaban esperando al Mesías, al Salvador. Y Pedro tuvo la revelación de quién era el Hijo del Hombre. Él cuando la tuvo, solamente el que la tiene es el que puede recibir el beneficio y aquello para lo cual Él ha venido. Nadie. Por lo tanto, sabemos que los que se van a ir en el rapto solamente serán la novia. Y ella es solamente la que tendrá totalmente esa revelación de quién es el Hijo del Hombre hoy. Ella estaba esperando esa revelación. ¿La revelación para qué? Para el rapto. La revelación para salvación, ¿dónde estaba? En conocer quién era el Hijo del Hombre ayer. La revelación para el rapto, ¿dónde está? Ahí la tiene. La cual le da fe para ser raptado, y así como trae un nombre para salvación, trae un nombre para reclamación, para dar fe, para ser raptado, para ser transformado. Todo es tan sencillo que por ser tan sencillo la gente lo pasan por ahí. Si el profeta lo dijo, y por eso predicó ese mensaje Dios en simplicidad. Y él decía, se les va a pasar por encima. Se les va a pasar por encima. Y después Dios se les pasó por encima y no lo vieron. Que no vieron el séptimo sello, que era Dios manifestado en carne para hacer la obra que tenía que hacer como león de la tribu de Judá y reclamarla a su novia, reclamarla a su reina y traer el mundo a juicio. Traer el juicio para el mundo, o sea, pronunciar juicio. Y luego la gran tribulación se encargará de darle lo que se ganaron. Pero el rapto nos dará a nosotros lo que nos corresponde al tener la revelación para irnos en ese rapto. Y después será el lloro y el crujir de dientes para los que se queden acá. Pero gracias al Señor que la novia no se quedará aquí. Ella estaba esperando la fe para el rapto, la revelación para el rapto, y la fe siempre tiene que estar depositada sobre algo. ¿Sobre quién? Sobre Dios. Y sobre el nombre de Dios.
Y parece que Dios se manifiesta en carne cuando se manifiesta, para que pueda haber esa revelación que se necesita para tener esa fe, para ser raptado, como fue en el pasado para ser nosotros salvados. Por eso, en este tiempo, sabemos la posición de la novia. Y si la sabemos, entonces actuemos conforme a la posición en que está. Dios nos bendiga en esta noche. Dios nos guarde. Y la pregunta está en pie. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre hoy? Un profeta grande. El más grande de todos los profetas que han habido sobre la tierra. Ese es Malaquías 4:5. Ese está correcto. Pero el profeta dice, el Elías de esta edad es el mismo Señor Jesucristo. No que el hermano Branham sea el Señor Jesucristo, sino el que está dentro de él. ¿Ve usted? No es solamente profeta. ¿Quién es el Hijo del Hombre hoy? Un profeta. Ah, ¿qué profeta? El mismo Señor Jesucristo. El Hijo de David. ¿Quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Tienen ustedes la revelación de quién es? Ustedes saben, Él es el Hijo de David hoy. Él es el Hijo de David. Por lo tanto, damos gracias al Señor que Él ha obrado para que la novia tenga de arriba de lo alto esa revelación. No se imagine usted que esa revelación se la dio su pastor, o se la estoy dando yo. No. Esa revelación se la ha dado usted. Porque esto mismo yo lo predico en cualquier denominación, en iglesia bautista, metodista o presbiteriana, y nadie entiende ni paz. Y nadie puede decir, yo creo eso. ¿Por qué? Porque no tienen la revelación que yo estoy predicando. Yo puedo predicar la revelación, pero usted la recibe individualmente de parte de Dios para ver toda la palabra, y cuando la ve, usted dice, gloria a Dios, amén. Yo veo eso claro, yo lo creo. Oh, bendito el Señor para siempre. Ha venido para abrirle los ojos a uno y para regalar a otro. Bendito el Señor para siempre. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y oren ustedes mucho por los ministros en este tiempo, porque hay mucha palabra de Dios, hay mucha comida espiritual, hay mucha carne del Hijo del Hombre para la novia. Y el que no coma la carne del Hijo del Hombre, el cual se ha manifestado hoy, no tiene vida. No hay vida fuera de comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre. Y hay mucha carne para los hijos de Dios. Y donde esté el cuerpo muerto del Hijo del Hombre, dice el profeta, allí se juntarán las águilas, la novia, los escogidos. Así que hay mucha carne para las ovejas del Señor, para las águilas. Oren mucho por los hijos, porque ustedes necesitan esa carne, esa palabra, para que todos lleguemos a la total perfección y nos vayamos de esta tierra. Así es que oren mucho por los ministros. El diablo tratará de impedir que la novia escuche todo lo que debe escuchar, pero el Señor ha dicho que Él le iba a dar la revelación a la novia. Ella la va a entender y nos vamos a ir de aquí muy pronto. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude en todo momento.